Ya entró Alejandro, qué puntualidad. Bueno, les cuento a los que se van sumando que vamos a estar hablando con Alejandro de Mises Report. Lo que vamos a estar hablando básicamente es sobre el liberalismo. Yo te envié también, Alejandro, esperando a Mises Report me marcan. A ver ahora. Hola a todos los que se van sumando. Vamos a estar hablando sobre el liberalismo y los valores. Hola Hola Juan, Alejandro, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Me escucho bien? Sí, gracias, muy bien. También te escucho perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Buenísimo. Estaba presentando el tema. Básicamente vamos a estar hablando sobre el liberalismo y los valores, sobre cómo combinar las dos cosas para lo que sería un buen gobierno, ¿no? No limitarse simplemente al liberalismo económico, sino también buscar, digamos, lo que tiene que ver con los valores, con la moral, con la ética, con otras cuestiones que son también muy importantes, ¿no? Sí, digamos que igual no sé si ya vamos a comenzar mientras se van conectando, Vamos a esperar un poquito si querés pero bueno, para introducir un dale, poco. dale, dale. Sí, no, te hago como un comentario muy breve. Creo que tú mencionabas algo así como introducir los valores al liberalismo, digamos, ¿no? Pero de hecho esa cuestión siempre ha estado en el liberalismo, como nos vamos a dar cuenta, digamos, a lo largo de la charla, pero se ha perdido recientemente en la deriva en que se encuentra, digamos, hoy el liberalismo, y bueno, ya luego lo vamos a desarrollar mejor. Entonces, bueno, esperemos que se vayan conectando más personas. Ahí se está sumando de a poco la gente del partido. Te cuento un poco de Unidos si querés, Alejandro. Vale. Eh, bueno, es un partido que lo que propone básicamente es una unión de lo que tiene que ver con la centro derecha. En Argentina, el liberalismo. El lema de Unidos, por así decirlo, es del centro a la derecha todo. La idea es sacarnos de encima este gobierno de la forma que sea. La verdad que la situación está muy complicada en Argentina con este gobierno, que es realmente un gobierno socialista, chavista, que vino de una forma incluso más dura que durante los 12 años que estuvo desde el año 2003 al 2015, eh, si eso es posible. Digamos que ahora aprovechando esto de la cuarentena, de la pandemia, está instalando el comunismo acá en Argentina y me parece realmente muy preocupante. Y creo que Unidos surge como la alternativa hoy en día de unir a todas las fuerzas que se oponen a este régimen dictatorial. Te entiendo, ¿no? Buenísimo. Yo reconozco, digamos, conozco también lo que viene ocurriendo en la Argentina. Es poco las consecuencias de algo que mencionaba Mises en un texto que se titulaba El camino del medio conduce al socialismo. Y creo que gobiernos como Macri o el gobierno de Duque en Colombia han sido los llamados gobiernos de transición, porque inevitablemente esa tercera vía, ese punto intermedio, llega tarde o temprano a la planificación total y al control total, ¿no? Entonces creo que básicamente se cumple lo que ya Mises tenía en la teoría y lo están viviendo ustedes y acá en Colombia ya es casi que inevitable, o sea, estamos a la espera, a puertas de un gobierno de izquierda por primera vez en el país, porque en general hemos tenido una suerte de gobiernos tecnocráticos, progresistas, socialdemócratas, de centro, un poquito de centro derecha, pero al final de cuentas ha sido como una tecnocracia, una burocracia que simplemente ha tenido como un interés más de mantener el poder, el control, su riqueza, etcétera, pero ya viene calando poco a poco un discurso real
y una alternativa real de izquierda. Ahora, te lo digo como algo muy pequeño, en Colombia hoy no hay alternativas políticas más que la izquierda. O sea, Ujú. no tenemos otra opción. O sea, todos los partidos políticos que tú veas en Colombia, en general, van a ser un poquito más de lo mismo. Si tú me preguntas por una alternativa o por un gran otro, el gran otro hoy es la izquierda. O sea, la derecha no ha sido capaz, digamos, de crear una narrativa. Entonces, si Colombia quisiera elegir por una alternativa, elegiría la izquierda porque no hay más. O sea, sería seguir con lo mismo y se ha venido Estuve desgastando ese viendo, discurso. Alejandro en Facebook hoy, me tomó por sorpresa. Está, digamos, metieron en prisión a Uribe Álvarez, a Uribe, Álvaro Uribe. Sí, en este momento, bueno, un arresto, digamos, domiciliario, una prisión preventiva. Obviamente él no se va a escapar del país ni nada parecido, pero es por una presunta manipulación de testigos, ¿no? Que al haber cierta evidencia, digamos, de forma muy contundente, pues se toma esa medida preventiva, digamos, y bueno, en eso estamos. Creo que posiblemente les salga muy mal. Es decir, de hecho, el Centro Democrático, que es el partido del presidente Álvaro Uribe, ¿no? Pues sabemos que el presidente es Iván Duque, pero así se le llama dentro del partido también, el expresidente, digamos, se ha venido desgastando y esto los puede como revivir. O sea, yo creo que era mejor no haber ejecutado este ataque contra él por ahora, sino después de las elecciones. O sea, si yo fuese de izquierda, digamos, esto puede que termine potenciándolos todavía más. O sea, ellos que venían desgastándose, su discurso venía decayendo, etcétera, con esto que está pasando hoy en Colombia, los están reviviendo. Entonces, ahí tal vez les ha salido muy mal, incluso político que se encuentra, digamos, en las antípodas de Uribe, que es Gustavo Petro, de izquierda, él publicó un tuit hace poco diciendo a Uribe hay que vencerlo en las urnas. Y eso es algo que también diría Uribe, a Petro hay que vencerlo en las urnas. O sea, eso de vencer a un candidato político inhabilitándolo, condenándolo, etcétera, digamos, lo peor que puede pasar, no es una verdadera lucha, no es democrático tampoco. Entonces, a pesar de que se encuentra en las antípodas de izquierda, su enemigo, etcétera, sabe que la derrota tiene que ser una derrota electoral en las urnas y no por este tipo de medios, ¿no? Entonces, en todo caso, el Centro Democrático es un partido, curiosamente, es un partido, bueno, se dice de centro, digamos, yo creo que lo tachan de ultraderecha, pero si tú vas y lees los estatutos del partido, son un partido socialdemócrata, no podría decir como social cristiano, más o menos, terminarían ellos, pero si tú te fijas, la estructura del partido es maoísta. O sea, la última palabra de todo la tiene Uribe. Es un partido totalmente vertical, jerárquico, patriarcal incluso, no lo podría decir. Entonces, incluso ahorita sería muy difícil pensar en qué tipo de candidato ellos podrían poner en vista de las próximas elecciones, porque la estructura misma del partido lo hace muy difícil. No sé si tú lo has escuchado, pero en Colombia siempre es el que dice Uribe. Entonces, Uribe dice, el presidente va a ser Iván Duque, y bueno, todos van y votan por Iván Duque, o Uribe dice, va a ser Juan Manuel Santos, y todos votan por Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Por esa estructura que te menciono, que es jerárquica, que es casi de tipo maoísta, curiosamente, Una digamos, especie de líder, eh, líder mesiánico, ¿no? líder mesiánico, sí, o sea, para bien o para mal, digamos, no hace falta entrar en ese tema, pero en su estructura es así y es un líder carismático, digamos, mesiánico. Se ha venido ablandando con los años, con los años se ha vuelto más socialdemócrata, digamos, ha argumentado a favor de la renta básica universal, ha argumentado a favor de las regulaciones contra Uber, prohibir Uber, etcétera. Entonces, nada, eso es liberal, ni tampoco de derecha, pero si tú lo ves, ahí digamos que le llaman de ultraderecha, ¿no? Acá en Colombia. Entonces, bueno, es ese tema en miras de las elecciones que van a estar complicadas. Yo creo que podría ganar Petro, que fue militante, sí, o sea, estuvo en grupos al margen de la ley, etcétera, alias Aureliano incluso, que es el alias que tenía, en fin, pero bueno, estamos a puertas de eso, amigo de Chávez, en fin. Acá, Alejandro, te cuento últimamente, sobre todo este año y el año pasado, bueno, desde que asumió en diciembre este gobierno, en las marchas que ha habido, se ha empezado a instalar la idea de lo que tiene que ver con la libertad, con la defensa de la propiedad privada,
de la libertad individual, muchos carteles que antes no se veían y que ahora están surgiendo realmente en Argentina en todas las marchas, y que la oposición que es Cambiemos, que es una oposición socialdemócrata, está teniéndolo en cuenta y está haciendo cursos sobre liberalismo dentro del partido para sus afiliados y demás. De hecho, yo me anoté a uno, era gratis, aproveché. Y bueno, me parece que es bastante importante. No sé si, cómo lo ves vos, ¿no? Si podemos, como se dice acá, marcar un poco la cancha, digamos, marcar el camino desde, por lo menos desde ese lado, desde el lado de las ideas, así no lleguemos al poder nosotros. Si te parece importante las ideas que está reivindicando la gente ahora en las marchas y demás. Y yo además de eso estoy de acuerdo con la idea de que deben haber liberales dentro de partidos de derecha como dentro de partidos de izquierda, digamos. Acá el primer, digamos, liberal, candidato liberal, digamos, libertario, que nace en Colombia, viene desde unas pequeñas facciones conservadoras del Partido Conservador. Entonces no es extraño, hay algunos liberales que están en el partido, o sea, libertarios que están en el Partido Liberal, que acá en Colombia el Partido Liberal es de izquierda, digamos. Creo que en Argentina hablar de liberal es hablar de libertarismo, ¿no? Acá en Colombia hablar de liberal es hablar de izquierda, entonces acá en Colombia utilizamos el término libertario. O en España hablar de libertario es hablar de anarquistas de izquierda, entonces allá tú escuchas hablándolos es de liberales o ultraliberales, haciendo ellos referencia a lo que nosotros entendemos por libertarismo, digamos. Y bueno, ha pasado, no ha ocurrido mucho. Yo pienso que hay dos estrategias para la toma del poder. Una es la hayekiana, que creo que Argentina ha sido un gran ejemplo de eso y quizá no sabemos si para bien o para mal, tal vez no ha funcionado mucho, pero la estrategia hayekiana decía que los cambios sociales venían a través de impregnar la cultura de los intelectuales. Es decir, si yo tengo muchos intelectuales libertarios, tarde o temprano ese libertarismo va a llegar a las masas, va a llegar a otros estudiantes, va a llegar a las personas, va a llegar a los ciudadanos de a pie. Yo creo que esta estrategia de Hayek de infiltrar la cultura a partir de los intelectuales no ha tenido, digamos, la gran acogida que hemos esperado, y existe otra que creo que es más viable. Si bien sé que a todos los liberales no les va a gustar, creo que esta es la que funciona, y es que la otra alternativa es un libertarismo populista. Y ya muchos se van a echar para atrás porque dicen, no, nosotros no vamos a hablar de nada populista, lo que se puede hacer, en fin, no vamos a prometer esto aquí, prometer esto allá. Pero a la larga es necesario, digamos, es parte de la estrategia de Donald Trump. Hay un artículo de Murray Rothbard que mencionaba estrategias para un populismo libertario, y tú miras esas 10 estrategias y miras la campaña de Trump y está América primero, América para los americanos, la cultura cristiana, la tradición occidental, etcétera. Pero normalmente tú vas a encontrar muchos libertarios reacios a salir en la defensa del cristianismo, de la cultura occidental, etcétera. Entonces, no, populismo no están poniendo acá abajo, ya están asustados, sí. Entonces, claro, y dale una mirada a Bolsonaro, digamos. Entonces, es problemático porque si tú estás esperando el Mesías liberal perfecto, no va a llegar. Ahora, en democracia los cambios se hacen a través de las masas, ¿sí? Si estuviéramos en una monarquía, es muy fácil cambiar el sistema, porque en monarquía yo le hablo al monarca. O sea, tú eres un intelectual, tú escribes y tú le hablas al monarca y el monarca genera los cambios. Pero en democracia no. Y en democracia tú no puedes muy difícilmente hacer que todo el mundo se convierta en liberal. Entonces, a la larga, ¿tú qué requieres? Una suerte de estrategia populista, digamos. Yo sé que aquí todos se van a distanciar, incluso algunos pensaban que el populismo era solo de izquierda, pero obviamente el populismo es algo que va más allá de izquierdas o derechas, puede ser utilizado por ambos, y tú lo puedes ver en Bolsonaro, digamos. Ese populismo es rampante, lo ves en Bolsonaro, y con todo, no es el liberal perfecto, si bien sí es Mesías, porque es un hombre, sí es Mesías, pero él ha llevado a cabo ciertas políticas liberales. Es lo mejor que tenemos. De Unidos Marlo dice acá el Mesías liberal es Javier Milei. Sí, seguro. Ojalá se lanzara, digamos. Entonces, lo que yo digo es exactamente que eso, o sea, Trump en Estados Unidos ha aplicado algunas políticas liberales, no todas, lo sabemos que es proteccionista, sabemos que ha impuesto aranceles, no sé, sus relaciones internacionales, en fin, hay varios aspectos. Lo mismo lo sabemos con Bolsonaro,
pero es lo mejor que hay, o al menos lo menos malo. Entonces, yo te cuento, acá en Colombia estábamos entre Petro e Iván Duque. Yo fui y voté por Iván Duque. No me Claro, gusta Iván Duque, yo voté por pero Macri el año pasado, por supuesto. claro, claro, yo recuerdo a todos los liberales y todos los liberales de la Argentina al final les tocó votar por Macri, o sea, se acabó, no, Sí, no y hubo de después, otra, digamos. después está la aberración esa de las PASO, que son las elecciones primarias, que son una encuesta que nos sale 3.000 millones de pesos a todos los contribuyentes. Y bueno, ahí, digamos, estuve en la campaña de José Luis Esper, milité por José Luis Esper, estuve en la calle repartiendo boletas, después estuve 14 horas fiscalizando, sacamos 2 puntos. Pero, viste, el orgullo que uno tiene al hacer esas cosas igual vale más que los 48 puntos que sacó Fernández. No, Porque y en por lo menos sabés que democracia, hiciste tu labor, ¿no? sí, y en democracia, lo que ocurre en democracia es que en democracia el político a usted le va a preguntar qué es lo popular. Si el liberalismo no es popular, sino al contrario, digamos, pues el político no va a salir a decir ciertos discursos, digamos, porque ellos siempre dirigen con racionalidad política, que es diferente a la racionalidad económica, digamos. Acá en Colombia, por darte un ejemplo, o bueno, en la Argentina, si el Estado va a repartir mercados, ¿a quién les reparte primero? A los clientes del Estado, o sea, a los clientes de esos políticos. Entonces, acá en la ciudad donde yo vivo, los mercados le llegaron primero a los que votaron por el alcalde de la ciudad de acá, naturalmente, digamos, porque no responde a una racionalidad económica, ni a criterios económicos, ni de eficiencia, ni nada parecido, ni siquiera a cuestiones de justicia, sino te fijas, racionalidad política a los que me votan, punto. Y cada vez el Estado crea más clientes que viven y que son los grupos que al final de cuentas votan por ellos. Entonces, yo creo que en democracia el cambio se puede dar bajo una estrategia populista, en monarquía el cambio se puede dar bajo una estrategia llevada a cabo por intelectuales que le hablan al monarca y el monarca genera los cambios. Es que es lo que ocurría, digamos, Voltaire y otros intelectuales hablaban con los monarcas, educaban a los monarcas. Es lo que se llamó en algún momento el despotismo ilustrado y demás, digamos. Pero en un sistema democrático yo no puedo convertir a todo el mundo en liberal. Es imposible y culturalmente es muy difícil, es muy impopular y tampoco digamos que es sencillo que todo el mundo tenga que leer a Mises, a Rothbard, saber de Javier Milei, etcétera. Entonces, esa estrategia de cambios de arriba abajo, que es la estrategia de Hayek, creo que no puede triunfar en un sistema democrático. La estrategia tiene que ser de abajo arriba, con un populismo libertario, si lo quieres, o ponle el nombre que quieras, pero debe ser una estrategia que vaya dirigida a las masas. El discurso liberal o libertario puede ser muy popular. Por ejemplo, cuando tú hablas de reducir la carga fiscal, nadie te va a decir que no. Nadie. Probablemente ni de izquierda ni de derecha. Ahí tienes un discurso que puede llamar una gran cantidad de personas, pero pueden haber otros que distancian a esas personas que antes te apoyaron, digamos. Sí, Que creo que ya es. como echar a 1 millón de empleados públicos, como dijo Esper. Sí, o ya podremos entrar a temas más del tipo moral, y es que es innegable que culturalmente en Latinoamérica la persona es conservadora, o sea, la persona común y corriente es conservadora. El que abraza otra suerte de ideas y de progresismos, etcétera, normalmente son los jóvenes que llevan 20 años estudiando, colegio, universidad, etcétera, sufriendo, digamos, ese ataque de la estrategia gramsciana que llamamos de atacar las instituciones, los valores, de ir a la superestructura, y ahí vemos esa tendencia, pero así, y en Colombia ha sido así. En Colombia los que han resistido al socialismo han sido los mayores, los adultos y los adultos mayores. Y obviamente estamos ante un problema y es un cambio generacional. Y es que los votantes que no le van a la izquierda van muriendo, mientras todo lo nuevo que llega es de izquierda. En Argentina ocurre algo igual, y yo creo que hay parte de un discurso libertario que es muy atractivo para las masas y para el hombre común, que es lo que nos importa en democracia, ir al hombre común, ir a la persona a pie, que creo que es lo que hace Javier Milei. Cuando tú lo escuchas hablar, él está hablando para la persona a pie, punto. Pero hay otras ideas libertarias que quizá a veces, aunque estemos de acuerdo con ellas, políticamente, ojo, políticamente no habría que mencionarlas o no habría que entrar allí, incluso digamos, no, tendríamos que alejarlas un poco del discurso, no dar nuestra opinión sobre este tema
o moderarla un poco, digamos. Por ejemplo, si tú me hablas de liberalización de las drogas, entonces yo te voy a decir, liberalización de las drogas sí, pero cuando privatices el sistema de salud. Entonces, ahí como que no te estoy diciendo que al final como que realmente yo estoy a favor de la liberalización, pero hay una cierta condición que lo va a dificultar, porque acabar con el sistema de salud pública socializada no es una cuestión sencilla, pero eso va a alejar a muchas personas. Es decir, familias comunes y corrientes, clase media baja, tú le llegas con un discurso de liberalización de las drogas y ellos van a decir, ¿eso a mí para qué me sirve? ¿Para qué? Y él te va a pensar intuitivamente que todo el mundo se va a drogar. No importa que no vaya a ocurrir porque sabemos que no va a pasar, sean legales o no, yo no lo voy a hacer, tú no lo vas a hacer, digamos, pero no es la forma en que va a razonar la persona común y corriente y no le ven un beneficio social. El beneficio será para ciertos empresarios, ciertas élites y demás. Entonces, aunque yo creo que el discurso liberal teóricamente es correcto, teóricamente es válido, termina teniendo, digamos que cojea en aspectos ya sociales, hablando ya en términos del mundo real, ¿sí? Porque, a ver, si hablamos en lo teórico, sería yo un ultraliberal, ¿sí? Un anarcocapitalista o algo parecido. Pero si ya hablamos de una estrategia política, pues uno claramente tiene que ser, digamos, y entre otras cosas, pues en cualquier clase de ideologías políticas, te van a enseñar que una cosa es la ideología política, que son los principios, etcétera, etcétera, y otra cosa es el partido político, que ya es un grupo de personas organizado por un fin común y por lo cual va a diferir naturalmente mucho de la teoría. Se puede distanciar, tú tienes que negociar aquí, negociar acá, renunciar un poco acá, etcétera. Es algo natural que va a pasar en la política. Pero si los liberales siguen esperando el liberal mesiánico perfecto, nunca va a pasar. Y en Estados Unidos, el movimiento libertario, el partido libertario, ya lleva más o menos 50 años y te pone un político, te pone dos, pero ya está, no pasa nada. Murray Rothbard, por ejemplo, contaba que él escribía, el partido Libertario en Estados Unidos lleva 40 años y tenemos las mismas personas que hace 20 años. O sea, él dijo, no ha crecido. Y bueno, él comienza a dar unas razones por las cuales no ha crecido, pero él dice, Sí, bueno, los mismos ahora adolescentes. criatura, perdón Alejandro, de Joe Jorgensen, Joy Jorgensen, no sé cómo se pronuncia, esta señora que propone un liberalismo bastante como extremo, ¿no? Como que legalización de las drogas, del aborto, que esto, que el otro. Y yo creo que a la sociedad estadounidense es algo que no le gusta. Y eso que allá uno podría decir que hay cierta apertura para ese discurso. O sea, si allá no, a fortiori, acá todavía menos. O sea, con mayor motivo, acá no hay opción de ese discurso, claro. Y de hecho, si tú ves ese discurso, es de las izquierdas. Hablando de Latinoamérica, son las izquierdas las que tienen este discurso. La derecha es un poco más moderada con el tema. Y obviamente no es un tema complejo, digamos, y menos para venderlo al hombre común. Entonces, tú al hombre común le vendes libre mercado, bajos impuestos, vamos a progresar acá, allí, acá, etcétera. Pero tú le dices, pero también voy a liberalizar las drogas, voy a legalizar el aborto, voy a aprobar la venta de órganos, voy a aprobar esto, lo otro. O sea, son temas que para el hombre común no te los va a aceptar porque él no les va a dar un beneficio inmediato, ¿sí? De hecho, cuando tú te fijas, cuestiones como el aborto, normalmente el aborto tú lo ves en las clases altas también, digamos. Pues no sé, se han distanciado de ciertas ideas culturales y religiosas quizás, que los hace ver esto de otra forma, para bien o para mal. Digo, acá en Colombia normalmente hay un dicho que es que cada bebé llega con un pan debajo del brazo, ¿sí? Claramente no es así y claramente otro dicho en Colombia que es donde comen dos, comen cuatro, pues claramente tampoco es así de sencillo. Yo creo que es donde comen dos y si llegan cuatro, pues comen cuatro, pero comen cuatro muy mal, digamos. Pero es parte de la cosmovisión que tiene el hombre común, el ciudadano común, la persona común y corriente que no ha ido a una universidad, que no se ha tocado con ciertos intelectuales y ciertos temas, y que claramente entienden de economía, cómo funciona, la carga que sufren, pero que si tú le presentas otros discursos, simplemente lo van a mirar con extrañeza
y con duda, y no te lo van a aceptar. Es como que tú llegues ahorita a una persona de esas vendiéndole, no, el transhumanismo, y entonces si aprobamos esto con la manipulación genética aquí o allá, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y la gente no le va a importar, digamos. La gente necesita cosas más concretas, y bueno, entre esas hay temas delicados de la agenda liberal que en lo teórico están perfectos, no los discuto, en lo teórico, pero si tú quieres hacer política, ya la cuestión se complica más, y tampoco hay que exigirle a un partido político que sea 100% idéntico a la ideología política, porque te repito, en cualquier texto, en cualquier clase de ideologías políticas, te van a enseñar que una cosa es el partido y otra cosa es la ideología, y que claramente en una situación de partidos tú tienes que negociar, tú tienes que renunciar. Entonces, en algún momento como partido te va a tocar ser 20% libertario, en otras cosas te va a tocar ser 80, 90, 50. Es, digamos, lo normal de la política. Imagínate un político, no sé, como Spert, si quisiera llegar al poder, todo lo que le hubiese tocado que hacer y en todo lo que le hubiese tocado que renunciar, que yo creo que si llegaba presidente tú ya no lo reconocías como liberal, digamos. Entonces, es normal lo que ocurre en la racionalidad política, que tú necesitas cierto apoyo de ciertas personas, necesitas camuflarte, necesitas infiltrarte. Por eso Juan Ramón Rayo, que es un reconocido economista liberal, menciona, dice, yo veo casi que imposible un partido libertario o un movimiento liberal, porque cualquier liberal que quiera ascender al poder va a tener que usar todas estas artimañas, engaños, populismo, etcétera, y él aboga por un liberalismo, digamos, muy bonito, muy perfecto, muy en lo teórico, pero que si tú quieres hacer política, te toca untarte, y ahí tú vas a ver todas las críticas que te van a caer a Sper, ¿no? Tú sabes que lo Bueno, criticaron también Alejandro, desde... Pobreza Obliga tiene un pensamiento bastante cercano a lo que es la centro derecha y tiene una visión para nada, digamos, abolicionista o para nada garantista en lo que es cuestión de seguridad, que es lo que acá viene a instalar siempre la izquierda. Tiene una visión, más allá del liberalismo, creo que tiene una visión moral bastante importante. Más allá de que está el tema del aborto, que siempre hay lío porque una vez dijo que él lo sometería a un plebiscito y bueno, como que a mucha gente no le gustó, pero creo que tiene una visión desde la moral, digamos, que es radicalmente diferente a la que tiene este gobierno y a los que han tenido los diferentes gobiernos populistas, y creo que tiene también, digamos, la cuestión cultural y moral es algo de lo que también habla mucho. El tema de no ser corrupto, bueno, de mano dura en seguridad, que al argentino que no es de izquierda le gusta eso. Al argentino que es del centro a la derecha es algo que le gusta y creo que desde ese lado pudo haber sacado un mejor resultado electoral. Ahora, estaba este tema de la polarización de esa elección, que era este chavismo o digamos, una opción socialdemócrata como era Macri. Y bueno, terminamos optando todos por Macri, pero creo que opciones como Espero, Gómez Centurión, que es un tipo que se define de derecha, pero liberal en lo económico, creo que podrían llegar a tener chances en Argentina. No sé qué pensás. Por ejemplo, en 2023 o el año que viene para entrar en el Congreso. Claro, en términos prácticos, es un discurso que cala, porque si no tú terminarías como de una manera, digamos, ecléptica, como diciendo yo soy de izquierda acá, yo soy de derecha acá, y queramos o no, la gente se ubica en esos dos grandes grupos. Es decir, normalmente vas a tener a la izquierda ciertos grupos que son reacios a la apertura económica, pero muy favorables a las libertades personales, ¿no? Entonces tú ya vas a encontrar toda esta agenda. Básicamente, del todo vale, libertad individual, lo que se llama mucho liberalismo político, pero no encuentras liberalismo económico. Al otro lado, al lado de la derecha, pues tú vas a encontrar liberalismo económico, en Colombia no, pero normalmente, en teoría, debería estar a la derecha el liberalismo económico, Bueno, acá en y Argentina como, con Macri tampoco, claramente. Era un y como se maquillaje ubican más en que la nada. práctica, Pero claro, esto y como se ubican en la... del tratado de libre comercio con la Unión Europea y demás. Un maquillaje más que nada, pero bueno. Eh, Sí, y en ese mismo sentido, bueno, vas a encontrar el conservadurismo moral, ¿no? Entonces no hay tanta apertura a esas libertades individuales, entre otras cosas porque
la derecha percibe la libertad desde otro sentido. Y es un sentido como, sí, digamos, liberal perfeccionista. Y es que la libertad vale como lo que vale lo que tú hagas con ella. Entonces, si yo estoy todos los días de fiesta y de parranda y yo creo que soy libre, y si yo estoy consumiendo estas drogas, etcétera, y emborrachándome, y creo que soy libre, para una visión conservadora tú no eres libre. Y bueno, no solo conservadora, Kant, un gran filósofo, te dirá que no eres libre, porque la libertad tú la encuentras es cuando controlas tus impulsos. Entonces, resulta paradójico entenderlo para muchos, y es que la libertad se encuentra en la restricción, pero no tanto en la restricción externa, sino en la restricción interna, en la autorrestricción. Es decir, yo mismo me controlo, yo mismo controlo mis impulsos, mis deseos, mis instintos, y cuando yo lo hago y me guío por mi razón, soy libre. Ahora, si tú vas por la calle y ves a una chica y no puedes controlarte y te vas detrás de ella y le dices cosas, tú no eres libre. O sea, tú estás secuestrado, tú estás invadido por los impulsos naturales, por tus deseos, por tus pasiones. Pero el liberalismo, tal y como lo entendemos hoy, no hace una distinción entre esa libertad pura, guiada por la razón, y esa libertad que es libertinaje, que es la libertad animal, en la que tú solo te mueves de manera casi que automática por tus instintos, por tus impulsos, por tus deseos, por tus pasiones. Entonces, tú normalmente no la vas a encontrar. El conservador te va a realizar esa distinción. Entonces, hay ciertas cosas que tú vas a decir, yo lo hago y soy libre, y una persona de derecha te va a decir, eso no es libertad, eso es libertinaje o ni siquiera libertinaje. O sea, tú eres un esclavo, ¿no? Eres un esclavo de las drogas, del deseo, del alcohol, etcétera. Y resulta problemático, yo te quiero citar un párrafo de Axel Kaiser. Tú sabes más o menos, bueno, todos creo que conocen a Axel Kaiser, pero Axel Kaiser escribió un artículo titulado Salvando el liberalismo de los liberales. Y resulta curioso porque hay muchos liberales que están con Axel Kaiser y no se dan cuenta que Axel Kaiser de hecho está con esta posición que yo te voy a plantear. Entonces te leo un párrafo de ese texto y dice Axel Kaiser, el liberalismo ha sido totalmente incapaz de ofrecer una perspectiva a la pregunta sobre el sentido de la vida, escudándose en la autonomía, principio de valor inconmensurable, pero insuficiente para convertir a la doctrina liberal en una con la que se puedan contestar al menos algunas de las preguntas más angustiantes de la existencia humana. Entonces, voy a desglosarlo, aunque me parece clarísimo, y es que el liberalismo se funda en un principio de libertad individual. Y cuando tú hablas de un Estado liberal, el Estado liberal debe entenderse como un metamarco, o sea, como un marco general, a priori, formal, digamos, que va a permitir que dentro de él convivan muchos marcos. Entonces, si yo tengo un Estado confesional cristiano, naturalmente yo no voy a poder tener en ese Estado otro tipo de religiones, ¿correcto? Pero el Estado liberal, como metamarco que me permite tener otros marcos, pues va a ser neutral. Entonces tú vas a escuchar que los liberales hablan de un Estado neutral o de un Estado como vigilante nocturno, también lo vas a encontrar en algunos libros, y es que el Estado liberal no va a entrar a decirte qué es la virtud, qué es la vida buena y cómo vas a lograr la felicidad. Y fíjate que Axel Kaiser lo está diciendo en este párrafo de su texto, Salvando el liberalismo de los liberales. Él dice, el liberalismo ha sido incapaz de ofrecer una perspectiva sobre las preguntas del sentido de la vida. O sea, que el liberalismo solo te va a decir, sé libre, cada uno tiene que encontrar su proyecto de vida como mejor le convenga sin atentar contra el proyecto de vida del prójimo, pero el liberalismo no te va a decir nada sobre lo que es bello, sobre lo que es bueno, sobre lo que es la virtud, sobre lo que es el sentido de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces el liberalismo contiene una idea no solo de neutralidad moral, sino también de humildad moral, porque el liberalismo se funda en un cierto escepticismo sobre los valores absolutos. Entonces, en ese orden, al liberal le da miedo decir que algo es bueno, que algo es malo, más allá de lo que sabemos sobre la persona y la propiedad, concretamente, ¿no? Pero sobre lo que es la vida buena, sobre lo que es la virtud, sobre lo que es el vicio, el liberal, en tanto liberal, va a manejar una postura neutral porque hasta allí no va a entrar. Entonces, lo que dice Axel Kaiser es que
el liberalismo no responde a las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Qué te responde a las grandes preguntas de la existencia humana? La religión. La religión te da respuesta, te gusta o no la respuesta, y en la religión que la encuentres, pero sí te va a dar una idea del sentido de la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de la trascendencia, de la virtud, del vicio. Entonces, Axel resalta eso, pero que él dice es propio del liberalismo de hoy y no del liberalismo clásico. Y entonces él hace en el artículo un llamado a volver a las raíces, porque él explica que en el liberalismo clásico tú encontrabas, y acá te parafraseo brevemente, recomendaciones sobre el florecimiento humano, recomendaciones sobre la fe, la belleza, la solidaridad, y tú la encuentras en Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Edmund Burke. Yo sé que para muchos Edmund Burke no es liberal, pero de hecho también acá Axel Kaiser lo está destacando, pero en otros libros, como por ejemplo este que tengo acá, Una defensa del liberalismo conservador, creo que le sale En espejo sí, pero se entiende. Entonces, ese libro también cuenta que Edmund Burke hace parte de esa línea del liberalismo escocés, orden espontáneo, Adam Smith, etcétera. Entonces, en suma, yo te quiero resumir esa idea con otro párrafo que dice Axel Kaiser, y es que la nueva versión del liberalismo se ha reducido a un grupo de personas predicando que todo vale en tanto no se daña al otro, como si cualquier curso de acción fuera igualmente deseable para quien lo desarrolle e idénticamente admirable para quienes deben presenciarlo. Esto, aclara él después, esto no quiere decir que yo le voy a imponer a usted mi visión de la vida buena, ¿correcto? Porque somos liberales. Yo como liberal te voy a decir que el estilo de vida que llevas es malo, no es virtuoso y claramente no te va a conducir a la felicidad, ni a la excelencia, ni a la virtud, ni al florecimiento, ni nada parecido. Entonces, como liberal, yo no voy a usar el Estado para eso, pero yo puedo decírtelo. Yo puedo decir que drogarse está mal y aún así puedo estar a favor de la liberalización de las drogas. Entonces, el liberalismo ha caído en una suerte, digamos, de ser acrítico sobre estas cuestiones. Han pensado que el liberalismo es todo vale y que todos los proyectos están al mismo nivel. Y es falso. Si tu proyecto de vida es trabajar, no sé, escribir un libro, prosperar, ser cada día una mejor versión de ti mismo, pues yo te voy a decir, qué gran proyecto y yo te lo voy a aplaudir. Pero si tú estás drogado, estás secuestrado por las drogas y estás en una esquina pidiendo dinero o algo parecido, yo no puedo llegar a equipararte al otro proyecto de vida y decir, todos los proyectos de vida son iguales y acá es escepticismo ético, subjetivismo ético, todo vale, nada importa, haga lo que usted haga, no me afecta. Tampoco es así, digamos. Esto también lo dice. perdón, que por ejemplo los liberales o los libertarios deberíamos tomar esa postura de llevar la bandera de la moral también, como para llegar más a la gente y para hacer mejor las cosas también, por ejemplo, en el caso de que seamos gobierno. ¿Qué debería hacer el liberalismo? Primero, para llegar a la gente, y segundo, para poder, digamos, ser un buen gobierno que no solamente se limite a lo que es el liberalismo económico, sino que pueda también abarcar otras cuestiones que también son muy importantes. ¿Qué consideras que debería haber un cambio de postura muy importante en el liberalismo? ¿O cómo lo ves? Es que tu pregunta es muy curiosa porque lo que yo vengo insistiendo en la idea en que no hay que cambiar el liberalismo porque el liberalismo siempre puso un punto importante en los valores. O sea, eh, se nos ha vendido una idea de liberalismo como liberalismo es carpe diem, liberalismo es todo vale, liberalismo es haz lo que quieras siempre que no le hagas nada a tu prójimo, pero el liberalismo siempre ha tenido en cuenta que el individuo vive en sociedad y que se requiere una ecología moral para que las libertades, no solo personales, sino económicas, triunfen. Yo Además, te voy a hay dar una perspectividad de que vos no sabés si lo que estás haciendo le hace mal al prójimo o no. y es Porque, que, claro, ¿entendés? no, es que, Somos individuos y cada uno tiene su propia percepción, y si vamos al caso, yo por ahí hago algo que para mí no te estoy dañando a vos, pero a vos te está provocando algún problema psicológico o algo lo que estás viendo, y es todo un tema también. y
o sea, es complicado ver que muchos jóvenes están tomando esta idea del liberalismo. Incluso Juan Ramón Rayo, que tiene un libro llamado Liberalismo, Principios para un Orden Liberal, él mismo menciona, miren, las personas vivimos en un entorno. Por ende, las personas donde actuamos, pues actuamos en un entorno. O sea, los seres humanos no somos una isla, ni vivimos de forma atomizada como pequeños individuos aislados, sino vivimos en sociedad y lo que hacemos impacta en la sociedad. El liberalismo en tanto teoría te va a decir que lo que es importante es que te afecte directamente a tu persona, o sea, a tu cuerpo, no lo que piensas, sino a tu cuerpo y a tu propiedad. Porque claramente si dijéramos que afecta lo que tú piensas, pues apague y vámonos, ¿sí? O sea, no habría libertad de expresión, no. El liberalismo lo que va a decir es atentar físicamente contra la persona y contra tu propiedad. El problema que uno puede notar es, no todos los problemas sociales son de ese tipo, digamos. Tú puedes tener algún conocido, algún vecino, que simplemente es un tipo que se lleva mal con todo el mundo, es un tipo que no coopera y que no entiende que vivimos en sociedad. O sea, puede ser algo tan pequeño como todos nos ponemos de acuerdo en diciembre para celebrar la Navidad en el barrio y pedimos una cuota para hacer esto, la novena o lo otro, algo normal, es algo que pasa en Colombia, pero tú tienes un vecino amargado que puede generar ciertos inconvenientes y demás. Claro, desde un sentido liberal, pues tú no puedes hacer nada porque pues ni modo de ponerle una pistola para que colabore o algo parecido, pero claramente es un problema. Es un problema, no es un problema de tipo libertario, pero es un problema, te incomoda, te genera malestar, etcétera. Entonces, vivir en sociedad requiere, y esto lo dice Mises en liberalismo, a renunciar de cierta autonomía para la convivencia social. Y hay liberales de hoy que no lo están entendiendo, pero es que es obvio. O sea, si yo vivo en sociedad, yo tengo que renunciar a cierta parte de mi autonomía y de mi libertad, porque cosas que yo hago pueden atentar contra mi prójimo. No necesariamente un atentado contra su propiedad, pero sí de otro tipo. Claro, yo puedo tener el vecino fastidioso que no quiere que uno ni asuma a la ventana, digamos. Pero podemos estar hablando de cuestiones más complejas, digamos, como algunos ejemplos que yo planteaba, eh, no sé, supongamos, tienes un vecino que es abiertamente pedófilo y compró una muñeca sexual de un niño para satisfacer su deseo. Entonces uno, no sé, yo no quisiera tener ese vecino, estaría preocupado. Puede que nunca haga nada, porque una cosa es el deseo y otra cosa es la acción, y sabemos por una máxima del derecho que el pensamiento no delinque. Yo puedo pensar en este momento y planear en mi mente una cuestión para asesinarte y no va a pasar nada, porque el derecho persigue, el derecho penal va a perseguir acciones, pero no persigue pensamientos. Entonces, pero claramente alguien con ese deseo o con ese pensamiento, a mí me daría miedo, a mí no me gustaría, pero desde una óptica liberal, pues no hay ningún problema, porque él no está agrediendo a nadie, ¿sí? Pero no es así como funciona la sociedad. Es lo mismo cuando tú tienes cierta percepción de inseguridad. Tú vas a un barrio y, no sé, un barrio que está sucio, las personas se están drogando, etcétera, puede que no te pase nada. Es más, hay muchos drogadictos que son las personas más pacíficas del mundo, pero son cuestiones que claramente van más allá del libertarismo y que preocupan. El liberalismo, por ejemplo, nunca entra en la estética, pero la estética, la belleza, lo bueno, también van relacionadas. Entonces, te voy a dar un ejemplo que tal vez lo puede dejar muy claro, pero ahorita hay movimientos de tolerancia de la grasa. Y si tú estás en contra de la obesidad, te van a decir gordofóbico. Y a lo mejor algún liberal va a decir, ese es su proyecto de vida, no le digas nada. No, o sea, el liberalismo contempla una vida buena, unos valores, unas virtudes, y tú, aunque tú no puedas prohibirle ni imponerle una dieta, pues tú puedes decirle que eso está mal y puedes desalentarlo y puedes crear boicot y puedes, o sea, tomar ciertas acciones para eso. Y te doy otro ejemplo muy pequeño, ya sobre el capitalismo, que también tiene que ver con valores claramente, y es que hay un programa muy famoso, creo que se llama Shark Tank, algo parecido, donde hay 4 o 5 empresarios y llegan emprendedores en búsqueda de financiación. Es un programa muy viral, creo que está en todos los países de Latinoamérica, y vi un capítulo en el que llegó una chica con una muy, muy buena empresa, con muchas posibilidades de ganancia, y yo estaba casi que seguro que iban a invertir, o sea, que iban a convertirse en socios,
de esta emprendedora y y hubo un problema. Ninguno de esos 5 empresarios, que son 5 empresarios multimillonarios, que aportan capital a emprendedores, quiso irse con ese negocio, a pesar de que el negocio era bueno. Te digo cuál era el negocio. Ella ofrece una plataforma en la que tú vas a encontrar personas que te hacen la tarea de la universidad y del colegio. O sea, fíjate que tú puedes decir, me parece hasta tonto, ¿no? O sea, es una empresa a la que tú vas para que te haga. ¿No? Así que yo creo que claramente hay gente que lo debe demandar. Claro, hay mucha gente que lo demanda, pero fíjate, quiero enmarcar es la respuesta de los empresarios. O sea, pensémoslo un poco. O sea, ella ofrece un servicio para realizarte la tarea de la universidad y tú muchas veces necesitas que te hagan la tarea de la universidad. O sea, puedes que tengas trabajo o puede que seas perezoso, puede que estés haciendo otra cosa o que viajaste, lo que sea, pero claramente ahí hay una oferta, hay una demanda y claramente lo que tú ves allí es que es una acción totalmente legal. Es legítimo, o sea, yo te contrato y tú me haces el trabajo y ya. Puede ser hasta el trabajo de grado, ¿qué importa? Ahora, los 5 empresarios dieron un rotundo no. Dijeron que eso estaba mal, que eso era inmoral, que eso era algo ilegítimo. Ella se defendió bajo una visión liberal. Ella dijo, puede ser inmoral, pero es legal. Y es también muy importante eso, porque el liberalismo es ante todo. Que lo grafica muy bien, me encantó. Entonces, el liberalismo es ante todo una teoría del derecho. El liberalismo te dice lo que es legal y lo que es ilegal, pero el liberalismo no te dice lo que es bueno ni lo que es malo. Es la ética, tu moral, tu estudio, digamos, sobre las virtudes, sobre todos estos temas, el que te dice tu conciencia, ¿no? El que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Además, me parece. Un límite a la tiranía, un límite a los monarcas, justamente cuando se iban de ese sentido de la moral, que era lo que estaba establecido en la ley. Entonces, Totalmente. creo que se fue perdiendo con el tiempo eso. Y es preocupante. Acá decían que era importante diferenciar lo que es la libertad con el libertinaje. Eso me parece muy importante, porque creo que hay una línea cada vez más fina entre el concepto de libertad y de libertinaje para la gente. Creo que enseguida se van para un lado de libertad extrema que termina siendo libertinaje y digamos, hay un concepto de lo que es la libertad que me parece muy bueno, que es que también implica responsabilidad. O sea, uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y en el libertinaje justamente es desligarte de la responsabilidad, hacer lo que se te canta y que esté todo bien. O sea, es preocupante. Claro, yo te cierro la idea anterior y es que la verdad a mí me explotó la cabeza, o sea, se me hizo muy, muy interesante y es porque, ¿por qué? Pues porque las personas tienen diferentes valores y esta chica solo estaba mirando un valor que era el valor de la utilidad, del commodity, del dinero, de tener más. Pero estas personas, estos 5 empresarios que, pues de hecho, si son empresarios voraces, deberían tomar el negocio, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que ellos dijeron o defendieron otro tipo de valores. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, hablaron de honestidad, del deber, de que es autoengaño, pagar por una tarea, etcétera. O sea, lo que yo te quiero decir es que este ejemplo, que es un ejemplo suave, incluso allí vemos que las personas consideran que el mercado debe tener ciertos límites. Ojo, para la visión liberal, el mercado no debe tener más límites hasta cuando atente contra la propiedad de otro, punto. O sea, un liberal te va a decir que eso se puede hacer, te va a decir que vender órganos se puede hacer, te va a decir que vender cualquier tipo de cosas que atente contra otro. Alejandro, en el libre mercado hay límites muy establecidos, porque son, por ejemplo, los límites entre el empleador y el empleado son límites muy establecidos y si alguna de las dos partes no está conforme, por la cuestión que sea, se termina rompiendo esa relación, digamos, de empleador y empleado. Claro, Entonces hay límites claro. muy establecidos. Pero, o sea, el libre mercado no te va a poner límites más allá de los límites del auto de las personas, digamos, que no atente contra otra persona. O sea, imagínate que a esta gente le llegó un negocio
únicamente para vender tareas. Imagínate que llegara alguien diciéndole yo voy a vender órganos. Peor, peor. Van a decir que no, todavía con mayor motivo. Y ellos, la respuesta de ellos fue una respuesta basada en la comunidad, porque dijeron, creo que esto es un mal ejemplo, creo que esto no es bueno para México, o sea, ni siquiera están en una visión atomista, individualista. Entonces, lo hago para resaltarte que incluso la sociedad en algunos momentos puede plantear que el mercado deba tener ciertos límites. Y esto ha sido una crítica al liberalismo desde fuera del liberalismo, pero dentro del liberalismo. Entonces, hay un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar, límites morales al mercado, de un autor comunitarista, Michael Sandel. No es liberal, pero hay otro libro de un liberal que se llama William Rothke, y el libro se titula Más allá de la oferta y la demanda. Y él dice que hay cosas que no deberían ser comoditizables, mercantilizables. Entonces, una de esas puede ser el caso de vender una tarea, pero te doy otros ejemplos. Actualmente tú puedes comprar un amigo, tú puedes alquilar un amigo. Hay aplicaciones, bueno, para alquilar novias, todo este tipo de cosas. Yo estoy seguro que aunque el libre mercado te diga que puedes alquilar un amigo, tú nunca lo vas a hacer, ¿sí? O sea, porque hay unos ciertos valores que te dicen, no, pero, o sea, tener un amigo comprándolo, pagando por él, no me parece ético, no me parece virtuoso, no me parece bueno. Y la sociedad funciona a través de valores, y un liberalismo que se venda sin brújula moral no va a ser capaz de calar en la gente. Entonces, fíjate que incluso Axel Kaiser dice que hay una visión de liberalismo nueva, del todo vale, que no solo está desconectada del hombre común y que no va a ganar votos, sino que ni siquiera es el verdadero liberalismo. El verdadero liberalismo ponía un papel importante en los valores. Llega una idea luego en la que te van a decir que no, pero también posteriormente se va a decir, no, nos tocó devolvernos, hay que ponerle valores, pero en la TAN, por ciertos intelectuales, con los que muchos aprendimos y con los que muchos de pronto nos formamos, claramente están dando una idea errónea, a mi modo de ver, del liberalismo, y es un liberalismo sin brújula moral, un liberalismo totalmente neutro, totalmente acrítico, no solo sobre la moral en tanto tal, digamos, sino también, tú lo vas a notar, no son críticos con los avances tecnológicos, no son críticos con todos los desarrollos ahorita y dilemas bioéticos y demás. Entonces, como que hay un gran problema, y es que los liberales solo saben de liberalismo, que creo que esa es la conclusión, parte de la enseñanza que quiero dejar hoy, y por la cual yo les digo, hay que ver otros temas, digamos, y hay que tener otredad y alteridad. Estas dos palabras significan acercarse al otro y alternar, ir a lo desconocido. Son palabras propias de la izquierda, y aunque la izquierda las habla mucho, no las pone en práctica. Tú lees una crítica de izquierda al liberalismo y tú dices, claramente no lo leyeron. Ah, pero ellos todo el tiempo te hablan de alteridad, de otredad, de ser otro, de ponerme en los pies de otro, bla, 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 pero no lo hacen. Pero yo sí hago un llamado a que hay que leer no solo liberalismo, porque caemos en ese economicismo hiperindividualista, reduccionista, que digo, si nos vamos con ese no vamos a tener posibilidad política en ningún momento. Sí, me parece súper importante dejar ese mensaje, sobre todo, a ver, igual es como buscar un equilibrio entre todos y tratar de ir por los temas más importantes, de la mano de la moral, pero también creo que hay que ser un poco pragmático y no dejar que por temas morales, bueno, algunos son neutrales, entre comillas, claramente tienen una idea moral tomada, en muchos casos, y en muchos sentidos es progresista, como lo que se conoce hoy en día como progresismo, eh, no el progresismo verdadero, ¿no? Que es el que busca justamente el progreso, sino un progresismo que tiende a la izquierda en cuanto a lo cultural, lo que se conoce como libre progre, por ejemplo, efectivamente hoy en día. Y bueno, y hay un choque muy importante entre estas cuestiones, entre el liberalismo conservador y el liberalismo progresista. Y creo que, no sé si se puede sanear de alguna forma eso también es importante, me parece, pero es un poco Yo complicado. creo, Juan, hay un pequeño ruido, no sé, como un zumbido, no sé si lo puedas acomodar. No se está escuchando, ¿no? Te escuchaba muy bajito, creo que hay como un zumbido. Juan, creo que ya, bueno, yo te voy respondiendo.
y es que yo no veo incompatibilidad entre una cierta clase de conservadurismo y una cierta clase de liberalismo, porque como te decía, el primer liberalismo fue un liberalismo conservador. Y tú ahí tienes a Benjamin Constant, tienes a John Locke, que colocaba el papel de Dios por encima incluso de la libertad del individuo. Vas a encontrar Alexis de Tocqueville, etcétera, y vas a encontrar una gran conversación entre el liberalismo y el conservadurismo en libros como el que yo te mostraba ahorita, Defensa del Liberalismo Conservador, que va a poner un papel nuevamente en rescatar esa alternativa liberal perfeccionista frente a una alternativa que tenemos hoy, que es un liberalismo posmoderno, un liberalismo del todo vale, un liberalismo relativista. No, el primer liberalismo era un liberalismo perfeccionista, es decir, un liberalismo que te hablaba de cómo ser mejor, cómo ser feliz, cómo alcanzar la excelencia, cómo alcanzar la virtud. Y entre otras cosas es que yo no quisiera decirle ni siquiera a mis amigos que la vida es todo vale. Si es un amigo y yo lo estimo, yo le quisiera decir a él también que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que tienes que ser honesto, que tienes que hacer esto, aquello, no sé, o sea, mil cosas, y no todo reducirlo a que cada persona supuestamente es una isla y cada uno haga lo que quiera, siempre que no le haga nada a otro. Nicolás Gómez Dávila, con esto cierro la cuestión, Nicolás Gómez Dávila decía, el liberalismo pregona el derecho a envilecerse siempre que el embelecimiento no atente el del vecino. O sea, lo que está diciendo es, el liberalismo le dice a usted, envilezca su alma siempre que no atente contra el prójimo, digamos, pero se acabó. O sea, el liberalismo no te va a decir cuestiones importantes sobre el florecimiento humano, sobre la vida, sobre ser feliz, sobre la familia, y es importante retomarlo, porque ni siquiera digo inventémonos algo nuevo, es retomarlo. Y Ancho Bastos, que tú lo conoces, ha puesto un papel importante en los valores del capitalismo, ¿no? La honestidad, el trabajo, el ascetismo, el ahorro, en fin. Entonces, ahí hay varias ideas que no son ajenas, que es una conversación propia del liberalismo y que la estamos dando en este momento, especialmente los liberales que tienen una formación más filosófica. Agustín Laje, Axel Kaiser, ciertos otros liberales un poco más economicistas no te alcanzan a dar este tipo de discusión porque lo ven todo como libre mercado o como si la única dimensión humana fuera la dimensión del mercado. Algo que también han destacado muchos conservadores y han dicho, el mercado es algo muy importante de la vida humana, pero es algo muy pequeño de la vida humana. No todo es mercado. Y si no todo es mercado, uno tiene que ver cómo funciona la sociedad, el papel de la familia, de la religión, etcétera. Y bueno, ahí vamos con esa batalla. ¿Sigue estando el zumbido, Alejandro? Ya no, tú lo corregiste, no sé cómo, ya se No, fue. acerqué el celular, por ahí se escucha un poco mejor. Y cerré y abrí de nuevo el Inimicé y volví a entrar al vivo. Viste que por ahí se había congelado en un momento. No, ya quedó solucionado. No sé cuánto tiempo nos quede. Creo que queda, a ver. Creo que ahí puedes, si tú le das clic donde dice vivo, le das clic donde dice vivo, te sale Ya queda los un minutos. minuto 20. 20 ¿Cuánto segundos. nos queda? Un Ah, minuto 20 15 segundos. segundos. No, un minuto Ah, 15 bueno, segundos. ok. Bueno, no, te quiero agradecer, Juan, por haberme dado la oportunidad de charlar de estos temas, de conversarlos. Gloria Álvarez me dio una respuesta, entonces recién la vi hace 2 días. Voy a prepararle una respuesta que me comentó en Twitter. Y bueno, te agradezco a ti, a las personas que de pronto nos estén viendo en Mises Report, pues los invito a que te sigan tu página. Creo que nos identificamos, fue una conversación muy amena. Y bueno, te agradezco mucho y invito a todos a que te sigan. Bueno, lamento los problemas técnicos, creo que fue a lo último igual, ¿no? No sé si fue toda la charla, pero lo pude solucionar ahora a lo último. Así que, bueno, Alejandro, te agradezco a vos, es un honor tenerte acá en nuestro perfil de Instagram. Somos un partido que está en crecimiento, un partido nuevo, y la verdad que es increíble que nos hayas dado esta oportunidad. Vos como otra gente también que está muy predispuesta a defender las ideas de la libertad y a difundirlas, ¿no? Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos Muchas vemos gracias, pronto. Alejandro, y a todos los que entraron. Gracias, chicos. Gracias.